Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre varios temas que están en las primeras planas. Vamos a hablar sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht, sobre la postura de América Latina frente a la disputa del presidente Trump con México, sobre Venezuela y varios otros temas de actualidad. Y lo vamos a hacer con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Vamos a escuchar lo que nos dijo el secretario general de la OEA y luego lo vamos a analizar desde Santiago de Chile con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que según la prensa chilena es también un precandidato para las elecciones presidenciales chilenas de este año. Desde México vamos a tener con nosotros al expresidente de México, Vicente Fox, actual presidente del Centro de Estudios Centro Fox en Guanajuato. Y desde Venezuela, más tarde en el programa, vamos a tener al defensor del pueblo, Tarek William Saab, un funcionario muy cercano al gobierno venezolano. Aclaremos que en lo que hace a Venezuela, entrevistamos a varios de ellos, al secretario general de la OEA, al expresidente de Chile y al defensor del pueblo de Venezuela, horas antes de anunciarse la suspensión de CNN en español en Venezuela. CNN en español emitió posteriormente un comunicado diciendo que en CNN en español creemos en el papel esencial que la libertad de prensa juega en una democracia sana y que CNN en español continuará cumpliendo su compromiso con el público de Venezuela, ofreciendo nuestra señal de televisión gratuitamente en YouTube y enlaces a nuestras noticias en cnnespañol.com para que así tenga acceso a información que no está disponible de ninguna otra manera. Bueno, vayamos directamente a la entrevista con el secretario general de la OEA. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre el tema que está en las primeras planas en todas partes, el escándalo de Odebrecht, los 800 millones de dólares que según los fiscales pagó esta empresa constructora a funcionarios de varios países. La cifra es estratosférica. Se pagaron aparentemente sobornos por un total de 349 millones de dólares en Brasil, 98 millones de dólares en Venezuela, 92 millones en la República Dominicana, 35 millones en Argentina, 34 millones en Ecuador, 29 millones en Perú, 11 millones en Colombia, 10 millones en México. O sea, un total de casi 800 millones de dólares. Es el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de América Latina. Veamos lo que nos dijo el secretario general de la OEA cuando le preguntamos sobre este caso. Doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, muchas gracias por esta entrevista. Empecemos por la noticia del día, que son los 800 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht aparentemente pagó a funcionarios de América. Bueno, aparentemente no, admitió haber pagado a funcionarios en toda América Latina. ¿La OEA tiene algún mecanismo para ayudar a esclarecer estos casos de corrupción transnacionales? Sí, la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción obviamente forma parte del entramado jurídico del sistema interamericano y es uno de los principales mecanismos a aplicar en este caso. También nosotros hemos ido a esquemas de trabajo como en Honduras, en que acompañamos los procesos de investigación de lucha contra la corrupción y la impunidad en ese país. Nosotros definitivamente en toda esa línea de trabajo tenemos mucho para aportar a los países, pero fundamentalmente lo que hemos estado viendo es que los sistemas judiciales de cada uno de los países involucrados, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el caso de Venezuela, en todos los demás hay casos que están corriendo, que están siendo investigados y en los cuales hay procesamientos o se han encontrado responsables. Entonces, dejar trabajar a las instituciones para que ellos vayan encontrando las soluciones es el mejor camino a seguir. Si eso está empantanado en algún lado, definitivamente tenemos instrumentos como para colaborar. ¿Algún país, doctor Almagro, ha pedido ayuda a la OEA, a ustedes, para combatir este caso de corrupción? Ningún país hasta ahora ha pedido ayuda de la Organización de Estados Americanos para trabajar estos temas, por lo que señalaba antes.
los sistemas judiciales, los sistemas de ministerios públicos están funcionando, se están haciendo las investigaciones, están habiendo procesados, definitivamente están encaminados y eso para nosotros es nuestra mayor tranquilidad, la respuesta institucional que están dando los países a este tema. Le preguntamos sobre el mismo tema al expresidente de Chile, Ricardo Lagos. Veamos lo que nos dijo. Doctor Ricardo Lagos, expresidente de Chile, gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta del día. El caso de los sobornos de Odebrecht, que se ha convertido en el mayor caso de corrupción de la historia reciente de América Latina. ¿Qué pueden hacer las democracias latinoamericanas para evitar este tipo de casos? Porque estos casos de corrupción en obras públicas pasan desde hace décadas, los gobiernos siguen hablando que van a hacer algo para evitarlos y siguen ocurriendo. Y siempre en el marco de licitaciones de obras públicas. ¿Qué habría que hacer para que esto no siga ocurriendo? Yo creo que lo primero es entender que la relación entre política y dinero no funciona. Y establecer un muro entre ambas situaciones no es fácil, pero ello implica entonces la necesidad de entender que para la actividad política se requiere algún tipo de financiamiento en campañas electorales, y allí el rol, yo creo, de recursos públicos, que no son populares plantearlo, pero que son indispensables si queremos que no exista este tipo de dádivas o de corrupción sobre texto de apoyo a campañas políticas. Porque hay un paso muy fácil de aceptar una coima sobre texto de altruistas valores políticos que se quieren conseguir y de ahí a aceptar una mucho mayor para que también llegue al bolsillo del que la recibe. La actividad pública no es para hacerse rico. El que está en una actividad pública va a mantener un nivel adecuado de vida. Pero el que quiere ser rico, pues que se dedica a los negocios. Y entonces creo que aquí hay que ser muy exigente. Y lo que estamos viendo, creo que es algo que sorprende por los números, por la magnitud, pero no es una sorpresa el que especialmente en el ámbito de las obras públicas es tan frecuente, por desgracia, en América Latina y en otros países del mundo, este tipo de situaciones. Pero concretamente, ¿qué habría que hacer? Cuando se sorprende, cárcel. Me parece que es esencial. Pero también entender que la cárcel opera en ambas direcciones. Aquel que fue corrompido y el que corrompe. Y ambos deben ir presos. Es tan grave el uno como el otro. Ambos se necesitan unos a otros. Lo segundo, creo también que la necesidad de transparencia en la función pública, en las licitaciones. No hay nada mejor que la licitación que sea transparente y una vez adjudicada una obra, se mantenga en la red el avance de esas obras y si hay mayores costos, cuáles son y por qué. Esto es que la ciudadanía y también los que no se adjudicaron la obra sean capaces de hacer un seguimiento de qué ha ocurrido, porque es a través de los sobrecostos donde muchas veces se justifican estos pagos irregulares. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar sobre México y el presidente Trump y sobre Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Otro de los temas que acapararon la atención pública en los últimos días es la aparente decisión del presidente Trump de hacer cumplir su promesa de campaña de completar el muro fronterizo en la frontera con México y cobrarle a México por ese muro fronterizo. Tenemos desde México, desde Guanajuato, desde el Centro Fox, al expresidente mexicano Vicente Fox. Antes de hablar con él, veamos lo que nos dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando le preguntamos si habrá una respuesta regional a estos planes del presidente Trump. Veamos.
Mire, tenemos que ver el contexto de esta situación. Primero, el muro no es un invento de la administración Trump. Ya hay 650 millas de muro construidos, y un par de administraciones. Entonces, no es esto una iniciativa que está comenzando en estas semanas. Definitivamente lleva mucho tiempo. Ya la OEA, en su momento, sacó una declaración de 28 países condenando la existencia de ese muro y la posibilidad de construir ese muro. El muro tiene distintas formas de vallado, o sea, desde tejido hasta cerca eléctrica y una parte incluso controlada por drones, que es la parte más peligrosa porque ahí unos 500 migrantes pierden la vida por año. Entonces, esas son las condiciones en las cuales ha venido operando, como también el sistema de deportaciones y el plan de deportaciones del presidente Trump, de alguna manera una continuidad de lo que venía haciendo la administración anterior, que deportó 2,5 millones de personas. El plan de la administración Trump es de 3 millones de deportados, o sea que las cifras tampoco varían mucho. Lo que nosotros sí nos apegamos a las declaraciones que han habido antes y definitivamente cómo eso afecta la vida de migrantes de todo el continente americano, especialmente de Centroamérica, específicamente del Triángulo Norte. Y nos pueden preocupar algunos efectos colaterales como un discurso de intolerancia que puede acompañar estas acciones, que definitivamente ahí podrían desatar determinados demonios dentro de la sociedad, que no es algo querible, que no es algo deseable. La Asamblea General de la OEA este año va a ser en México, en junio, si mal no recuerdo. Sí, la fecha todavía no está fijada, pero va a ser en México. Bueno, pero cuando se realice la Asamblea General de la OEA en México este año, ¿es probable o no que algún país pida una condena regional a Estados Unidos por este tema, por el tema del muro? Mire, eso siempre queda abierto a las iniciativas de los países. Nosotros vemos que de aquí a julio, que probablemente sea la fecha definitiva de la Asamblea, hay mucho tiempo como para que México y Estados Unidos trabajen soluciones, trabajen acercamientos y encuentren un camino institucional para resolver estos temas. Veamos lo que nos dijo sobre este mismo tema el expresidente de Chile y posible candidato presidencial chileno, Ricardo Lagos. Veamos. ¿Cree usted que debería haber una mayor solidaridad continental explícita contra los planes del presidente Trump de hacer un muro fronterizo y renegociar el acuerdo de libre comercio con México? Y si es así, ¿por qué no lo hay? ¿No lo hay porque los países están en un compás de espera a ver qué hace Trump o por qué? Yo creo que es lamentable que no haya habido una reacción inmediata de los países latinoamericanos. Me surgió espontáneamente decir, hoy somos todos mexicanos. Todos nos sentimos ofendidos durante la campaña presidencial. Pero teníamos un poquito la esperanza que el candidato Trump fuera distinto del presidente Trump. Esa esperanza se desvaneció. El presidente y el candidato dicen lo mismo. Y por ello entonces me parecía que teníamos que estar preparados para decir no. Este muro es un muro entre Estados Unidos y América Latina. Este muro es un muro entre civilización y barbarie, porque es una barbarie pretender en el siglo XXI que vamos a seguir erigiendo muros. Pero más barbarie todavía es la forma en que se ha acosado a México. No es solo el muro, es decirles que si las empresas de Estados Unidos van a invertir a México, entonces yo le pongo un impuesto especial. ¿Qué dice el doctor Lagos del argumento de que Estados Unidos, como todo país, tiene el derecho a hacer lo que quiera dentro de sus fronteras? Que lo grave de esto no es el muro, sino que el gobierno de Estados Unidos le pida a México que pague por ese muro. ¿Qué dice usted de ese argumento? Sí, son dos cosas distintas. Lo primero es construir el muro. Seamos claros, el derecho del ser humano a migrar es desde que el ser humano ha pisado el planeta Tierra. Dice que el origen del ser humano se produjo allá en el centro de África
y está de más decir cómo migró a los 5 o 6 continentes. Pero lo que sí me parece más grave, amén de construir el muro, es como usted dice que pretenda que lo paguen los mexicanos. Y son pretexto de hacérselo pagar, él entonces está en condiciones de imponer todo tipo. Lo que hay acá es un neoproteccionismo que suponíamos superado. Ahora bien, el presidente Trump también entiende cuando ahí se le habla con fuerza. Los tribunales de los Estados Unidos han actuado con fuerza frente a un decreto. Y el temor a ser derrotado en la Corte Suprema hace que ahora piense hacer otro decreto. Una conversación de 1 hora con el presidente de China terminó aceptando la teoría de una sola China. Y todo lo que dijo quedó ahí. Había fuerza al otro lado. Cuando China y el presidente Xi le dijo, acá es una línea roja. La tesis de una sola China indivisible no es transable. Entonces, por eso me parece tan importante frente al muro y la pretensión de imponer otro tipo de restricciones económicas, debe tener la solidaridad de toda América Latina. Alguien ha dicho, es que el presidente Peña Nieto nos lo ha solicitado. Es que esas cosas hay que adelantarse a que alguien las solicite. Lo importante, yo creo aquí, es que, ¿por qué no ha habido esta reacción? Primero, porque América Latina está en un grado de desintegración del punto de vista económico y político que nos pilla en un mal pie. Hay elementos positivos, diría yo, sin embargo. El que ayer la Alianza del Pacífico, representada por Michelle Bachelet, y Mercosur, representado por el presidente Macri de Argentina, hayan convenido hacer una reunión de cancilleres para debatir este nuevo escenario, es un punto positivo. Porque si usted dice los países de Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, los países fundadores Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, bueno, estamos hablando de más del 80% de América Latina y el Caribe. En consecuencia, si se hace esta reunión de cancilleres, será, estoy seguro, el momento de plantear una solidaridad clara y concreta de estos países con México. Segundo, señalarle a Trump colectivamente que como latinoamericanos queremos actuar como un todo frente a lo que él está haciendo con México. Recién escuchábamos lo que nos decían el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, sobre los planes del presidente Trump de construir un muro fronterizo y hacerle pagar a México. Ahora tenemos con nosotros desde México al expresidente de México, Vicente Fox. Expresidente Fox, ¿por qué cree usted que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto no ha hecho un pedido de apoyo explícito de toda la región contra la propuesta de Trump de construir un muro fronterizo y hacerlo pagar a México? ¿Por qué cree usted que no lo han hecho? Muy buenos días. Explorar o saber qué está dentro de la cabeza o la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto no me da qué opinar en esta materia. Lo que veo es que hemos tomado el camino de la diplomacia correcta, entre comillas, y estamos demasiado suaves. No estamos poniendo enfrente la fuerza que hay que poner arrolladora de Trump en el camino equivocado. Sin duda estamos hablando, Andrés, de un tema que no es de México, es de Latinoamérica, particularmente de Centroamérica, de Colombia, de Perú, que son los países que hoy por hoy están haciendo las mayores migraciones hacia los Estados Unidos. De hecho, México está ya en el camino contrario. Ya es menos los mexicanos que van para allá de los que están acá. Y esto se debe a muchas razones. Pero hoy por hoy el 80% de la migración hacia Estados Unidos viene de Centroamérica, Colombia y Perú. Así que sí, el presidente Peña Nieto debe de tomar una postura, debe de hacer claro que donde tenemos que detener el avasallamiento de este tipo es precisamente en México, porque nos ha escogido como su oponente que tiene que derrotar.
Y permíteme decirte que el otro problema es que estamos frente a un tipo del cual hay que esperar lo peor. Y lo vemos claramente si vemos y analizamos que su paso de del negocio a la política debió de haber traído un bagaje de conocimientos empresariales, de conocimientos que se adquieren en el sector privado y que es precisamente donde la está regando una y otra vez. Por ejemplo, en la selección de su equipo. Sí. Ahora, expresidente Fox, cuando hablo con cancilleres, por lo menos un canciller latinoamericano me dijo que México no está pidiendo un apoyo regional porque prevalece la opinión dentro del gobierno mexicano de que el presidente Trump es un hombre muy temperamental y que si hay una posición muy estridente de América Latina, eso lo haría reaccionar aún más agresivamente contra México. ¿Qué piensa de ese argumento? Bueno, que puede estar por ahí precisamente la justificación de esta postura que no parece muy frontal y que desde mi punto de vista muy personal no funciona cuando tienes enfrente a un tipo del estilo y las formas de un Chávez, de un Maduro, del estilo y las formas de un dictador. Cuando tienes enfrente eso, debes de ser más fuerte en tu posición. Yo creo que el presidente Peña debía de sentirse bien cuando mandó por un tubo a Trump con la invitación de ir a Estados Unidos. Fue una gran victoria para México. Y sin embargo, no parece que le ha dado las agallas, la fuerza para enfrentarlo en cualquier terreno y sobre todo para echarle un montón, porque al fin y al cabo la migración va más allá. India debía de estar sumado en esto. Al ratito le va a tocar a India también con esos 100,000 talentos y gente que trabaja en los Estados Unidos y después migraciones de tantos otros lados. Entonces, es un tema universal que se tiene que enfrentar unidos. Yo sí creo que el llamado, y precisamente reconozco mucho al presidente Lagos, debe ser de toda América Latina, porque a todos tarde o temprano nos va a llegar la marejada de las tonterías y los errores de este señor Trump. En 20 segundos antes de ir a un corte, expresidente Fox, un senador mexicano está proponiendo que México reduzca o deje de comprar maíz de Estados Unidos y lo compre Argentina y otros países. ¿Está usted de acuerdo con esa iniciativa? Esa y muchas más. Qué mejor que comprarle eso a nuestros hermanos latinoamericanos para formar ese espíritu de equipo. Podemos comprar eso en Argentina, en Brasil, podemos producirlo en México mismo, no solo el maíz amarillo, también la soya, también el sorgo, que México importa por miles de millones de dólares. Entonces sí, necesitamos darle calambres a este tipo. Ya está domesticándose, ya no trae todas consigo, ya está debilitándose fuertemente, cada vez tiene menos seguidores, cada vez tiene más oponentes dentro del Congreso de Estados Unidos. Entonces sí, esta gran idea de un día sin los mexicanos, sin los migrantes allá en Estados Unidos, ojalá y funcione. Ese es un calambre poderoso para que esa clase... Tenemos que ir a un corte. La importancia de... Tenemos que ir a un corte. Expresidente Fox, tenemos que ir a un corte rápido. Quédese con nosotros, queremos volver a usted. Ya volvemos con nuestros invitados. Vamos a hablar un poco sobre Venezuela. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. En la entrevista con el secretario general de la OEA le preguntamos también sobre sus recientes declaraciones de que va a reactivar su propuesta de implementar la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno de Venezuela. Hicimos esta entrevista pocas horas antes de que Venezuela decidiera suspender la transmisión de CNN en español en Venezuela. Veamos lo que nos dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Usted dijo hace pocos días que va a reactivar su iniciativa de un debate sobre la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Venezuela y que va a dar a conocer un informe sobre lo que usted calificó de los retrocesos ocurridos desde el inicio de la mediación del Vaticano y de UNASUR con Venezuela. ¿Cuándo va a dar a conocer usted ese informe?
Entendemos que la semana que viene, mediados, fines de la semana que viene, estaría listo esta actualización y podría ser presentada. ¿Cuáles son los retrocesos concretamente a los que usted se refiere desde que se inició el diálogo en Venezuela? Muy bien. Usted ve cada una de las mesas y las mismas han experimentado importantes retrocesos. La mesa 1, que para temas institucionales se refería específicamente a devolver poderes y competencias a la Asamblea Nacional. Desde que comenzó el diálogo han seguido perdiendo poderes, y retrocesos importantísimos desde el punto de vista institucional. El presupuesto no fue aprobado por la Asamblea Nacional, la rendición de cuentas del presidente no se presentó ante la Asamblea Nacional, han perdido fueros e inmunidades con un diputado preso como Gilbert Caro y otro prófugo de la justicia bolivariana venezolana como Lester Toledo. Cada uno de los pasos que vemos han sido retrocesos importantísimos, como por ejemplo la Asamblea Nacional tampoco puede ahora nombrar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Hemos referido a otros casos también que han continuado estos severos retrocesos durante la negociación. La mesa 2, que era para liberar a los presos políticos, hemos visto cómo se ha mantenido la lógica de tomar preso político a quien quiera, cuando quieran, y liberar a los que sean cuando se les ocurre. Y esa lógica es absolutamente perversa, porque durante una negociación de liberación de presos políticos, el componente mínimo de buena fe que se necesita es el de no tomar nuevos presos políticos. Pero acá han habido nuevos presos políticos. Por otra parte, hemos visto que el importante colchón de presos políticos que se armó entre abril del año pasado y fines de octubre del año pasado, que los presos políticos pasaron de 83 a 119, ese importante colchón de presos políticos que era para ser utilizado en la negociación, ni siquiera fueron liberados posteriormente. Entonces, ahí también tenemos un severo retroceso y un severo aumento de la cantidad de presos políticos. La mesa 4 era para establecer cronogramas electorales. Ustedes ven los importantes retrocesos que han habido ahí. Se eliminó una solución constitucional de salida del régimen dictatorial, que era el referéndum revocatorio. Era una solución constitucional prevista en la Constitución que le permitía al pueblo de Venezuela expresarse para elegir su futuro. Eso fue rechazado, eso fue denegado. Y ese rechazo, esa denegación es a los derechos civiles y políticos de la gente, a los derechos civiles y políticos del pueblo de Venezuela, que es el principal afectado. Esto no pertenece ni al gobierno, ni a la oposición, ni al Vaticano. Nadie tenía derecho a bajar esto. A gente que había arriesgado su puesto de trabajo, que había arriesgado su beca, que había arriesgado su ayuda económica para firmar. Pero además ve que ni siquiera se dan elecciones atrasadas. Las elecciones de gobernadores, de acuerdo a la Constitución, tendrían que haber sido realizadas en diciembre, ya tendrían que haber cambiado los gobernadores en enero. No hay ni siquiera elecciones atrasadas regionales. Entonces ya es el sumo despropósito. Cuando usted definitivamente niega los derechos electorales de la gente, cuando usted niega soluciones sociales y humanitarias a la gente, cuando niega la separación de poderes, cuando niega los poderes del que debe tener el legislativo, cuando hay presos políticos, definitivamente es una situación abominable de dictadura la que está viviendo el país. A eso se refiere la actualización del informe, a las condiciones de autoritarismo que se debe enfrentar el pueblo de Venezuela hoy. Pero ¿cuál sería el próximo paso, doctor Almagro? ¿Qué pasos diplomáticos propone usted para destrabar esta crisis política en Venezuela? El pueblo venezolano hoy y la dirigencia política venezolana hoy tiene que plantearse una negociación que le permita restablecer esos derechos civiles y políticos a los que hemos hecho referencia, que han sido deteriorados o que han sido directamente eliminados. La negación de estos derechos civiles y políticos de todo el pueblo de Venezuela y de la dirigencia política opositora de Venezuela hace necesario resolver el tema de salida de un régimen autoritario que está negando estos derechos civiles y políticos. La negociación tiene que ser muy directa, muy clara, de salida de una dictadura como hubo
en las negociaciones de salida de dictadura en los países de Sudamérica en el correr de la década de los 80. Concretamente, señor secretario general, ¿qué deberían hacer los países miembros de la OEA a su criterio? Los países miembros de la OEA simplemente tienen que ver estas acciones del régimen venezolano vinculadas a los principios y valores que decimos defender y que están estampados en la Carta Democrática Interamericana. Queremos señalar que hemos invitado al gobierno de Venezuela a responder las declaraciones del secretario general de la OEA, pero no nos han respondido. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho en ocasiones anteriores, al igual que dice sobre muchos de sus críticos, que Almagro es un agente del imperio estadounidense. Ante la falta de respuesta de la presidencia y de la Cancillería de Venezuela a nuestras peticiones de entrevistas, contactamos al defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, un funcionario muy cercano al gobierno. Veamos lo que nos dijo. Recientemente en Venezuela pude ver y oír la posición propositiva del representante del Vaticano en relación al diálogo. Él refería, Aldo Giordano, que el diálogo en Venezuela había mucha esperanza de su reactivación y de puntos de encuentro. Como defensor del pueblo, igualmente he conversado con otros sectores y factores políticos y sociales del país que expresan que esa esperanza de que el diálogo en Venezuela avance con las 4 mesas técnicas que incluyen temas de justicia, de paz, de reconciliación, temas económicos y sociales, están vigentes. En ese sentido, yo pienso como venezolano que todo esfuerzo que se haga diplomático en función de la paz, en función de que los contrarios puedan resolver a través de la conversación sus diferencias, para mí son totalmente factibles, son correctas y es digno de ser adoptado por una institución nacional de derechos humanos. Hemos visto las experiencias de cuando se han truncado, cuando dejan de hablar las personas, la familia, los factores que pudieran tener una pugna, lo que prevalecería es la violencia, el desorden, la anarquía, la confrontación. En tal sentido, mi aspiración y mi voluntad en este momento es colocar siempre un grano de arena en función de que los contrarios, de que las posiciones que están radicalmente enfrentadas puedan tener un punto, repito, de apoyo, un punto de conciliación, un punto de acuerdo, un punto de concordia. Y sé que tarde o temprano eso va a ocurrir, independientemente de que hayan posiciones encontradas en contra del diálogo y en contra del esfuerzo internacional a favor de la paz en Venezuela. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijeron el expresidente chileno Ricardo Lagos y el expresidente de México, Vicente Fox, sobre la crisis de Venezuela y la respuesta regional. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos hablando de Venezuela. Veamos lo que nos dijo el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, cuando le preguntamos sobre la crisis política de Venezuela. Veamos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, nos acaba de decir que va a reactivar su propuesta de implementar la Carta Democrática de la OEA a Venezuela. ¿Cree usted que hay un consenso en América Latina para que la mayoría de los países voten a favor de sanciones diplomáticas contra Venezuela o no? Me gustaría suponer que existe esa posibilidad, porque lo que ha ocurrido recientemente no es solamente un tema de una situación económica caótica cuando se habla de una inflación de 2000% para este año 17, cuando se ha despedido al presidente del Banco Central porque se habría filtrado el que el año pasado la economía venezolana, tuvo una caída de sobre 18%.
Bueno, es una situación insostenible económicamente hablando. ¿Y cuál es la respuesta política? El señalar que se disuelven todos los partidos políticos y tienen que reconcursar de nuevo. Esto es una forma elegante de decir que los partidos no van a poderse reinscribir y por lo tanto el próximo Parlamento se prorrogará indefinidamente porque no hay partidos políticos reconocidos como tal. Esa yo creo que es la razón por la cual el secretario general Almagro quiere reactivar la Carta. Ahora, todos sabemos el peso que pesan distintos países y nos gustaría que es tan importante que haya una convergencia de voluntades, porque lo de Venezuela va camino al precipicio, desgraciadamente. O, si usted lo quiere, a un enfrentamiento de una sociedad que no puede más, aguantar más una situación imposible y que se siente a ratos rehén de sus propios dirigentes. Vamos a México. Expresidente Vicente Fox, ¿qué opina de esta decisión del gobierno de Venezuela de suspender, de quitar del aire a CNN en español de Venezuela? Bueno, terrible, y es el colmo ya del dictador. Es precisamente cuando ya cierra toda comunicación, cuando ya cierra medios de comunicación y de información para la población. Y yo creo que esto está a punto ya de terminarse. El factor económico es fundamental. El tema del petróleo y cómo lo está utilizando ese dinero para sostenerse en el poder no le va a durar mucho. Así que yo creo que es el colmo de los colmos. Bien hace CNN en buscar todos los medios de comunicarse. Hago un llamado a la diáspora venezolana en el exterior. Ya no pueden dejar a su país en manos de este barbaján. Hay que unirse, hay que formar equipo y desde el exterior hay que actuar también en contra de este hombre. Esto de la señora Tintori, maravilloso, que siga luchando por su marido, que siga luchando con tanta frescura por Venezuela, pues aunque sea con Trump, sacar por todos los medios cómo debilitar a este dictador. Yo creo que la OEA debía de actuar en consecuencia. Cada país latinoamericano ya basta del silencio, a México mismo, basta del silencio, hay que tomar una postura cuando se trata de defender la democracia, de defender las libertades, de defender la libertad de opinión. Expresidente Vicente Fox, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitar nuestra página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y los espero también en mi página de Facebook y en mi Twitter, @OpenheimerA. Mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, mi opinión sobre el tema con el que comenzamos el programa de hoy, este escándalo de corrupción de Odebrecht, que se perfila como el mayor caso de sobornos a funcionarios públicos en la historia reciente de América Latina. Según los fiscales, se pagaron casi 800 millones de dólares a funcionarios de Brasil, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Argentina, México y varios otros países. Unas cifras estratosféricas. 349 millones de dólares de esa cifra total fueron pagados en sobornos en Brasil, 98 millones de dólares en Venezuela, 92 millones de dólares en la República Dominicana, 35 millones en Argentina, 34 millones en Ecuador, 29 millones en Perú, 11 millones en Colombia, 10 millones de dólares en México. ¿Qué se puede hacer para terminar de una vez por todas con este flagelo de la corrupción? ¿Cómo terminar con esta plaga que empobrece a los pueblos? Porque cada vez que se inflan los costos de una obra pública, como pasó en estos casos, para pagar sobornos, los que terminan pagando son los contribuyentes, la gente. Creo que habría que hacer varias cosas para que este escándalo de los sobornos de Odebrecht pase a la historia como un punto de inflexión en la historia de la corrupción en América Latina. En primer lugar,
Hay que reforzar las instituciones democráticas, la división de poderes, los sistemas de pesos y contrapesos en todos nuestros países. Porque no es ninguna casualidad que la gran parte, la mayoría, el grueso de estos sobornos fueron pagados en países con gobiernos populistas en años recientes, durante el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el gobierno de Chávez en Venezuela, etcétera, etcétera. En muchos de estos países no había controles efectivos del Congreso o una justicia independiente. Y cuando no hay controles, la corrupción se hace mucho más fácil. En segundo lugar, hay que usar nuevas tecnologías para combatir la corrupción. En mi columna del Miami Herald recientemente cuento de una nueva idea que está estudiando la Organización Transparencia Internacional de México, que sería usar blockchain, la nueva tecnología con la que se maneja la moneda virtual Bitcoin, para rastrear todas las contribuciones políticas. O sea, prohibir toda donación a una campaña política que no se haga a través de esta cadena virtual que permite rastrear fácilmente y muy rápido toda la cadena de pagos. Y finalmente, en tercer lugar, creo que ya es hora de hacer un ranking de corrupción de las empresas de la misma manera en que se hace un ranking de corrupción de los países. Eso no es fácil, pero serviría para poner en alerta a otros países si una empresa tiene un patrón de corrupción en varios lugares. Hay que globalizar y tecnificar la lucha contra la corrupción, porque este escándalo de Odebrecht demuestra que los métodos que hemos estado usando hasta ahora no han servido para mucho. Gracias, hasta la semana próxima.